Hola amigos, buenos días. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la espátula. De la espátula o paleta. Esta cosa pequeñita, metálica. Sí, he dicho bien, paleta. Igual que esto que está aquí, la paleta. Normalmente, para diferenciarla un poco, pues del argot pictórico, pues se llama espátula. O se le denomina espátula, pero es lo mismo. ¿A qué nos recuerda esto? Pues esto nos recuerda a esto que tengo yo aquí en el bolsillo. A esto. Es exactamente lo mismo. Hay una diferencia. Mientras esta es rígida, porque los materiales que se utilizan con esto, el cemento, el pergolán, la mezcla, necesita o requiere de una rigidez importante. Luego, para eso está estos rígidos, por cierto, está buena, está marca la bellota, como de toda la vida. ¿eh? Entonces, esta no, esta como va a utilizar unos materiales más nobles, más aceitosos, pues es flexible. Tenemos la paleta, es flexible, ¿vale? Recordar que a los albañiles también se le llaman paletas, que son las personas que utilizan la paleta. Bueno, ¿cómo se empezó a utilizar la paleta? Pues la paleta se empezó a utilizar porque hay unos pintores que le debemos muchísimo, que son los plenairistas y sobre todo son los impresionistas. Los impresionistas que se tiran al campo, a las ciudades, a las calles, a pintar, sobre todo al campo, utilizan la paleta porque la paleta permite arrastres, permite utilizar unas rápidas pintando que, bueno, casi no nos lo dan los pinceles. ¿Por qué? Porque nos permite pintar bastante bien con la pintura todavía fresca. Es una de las utilidades que tiene la paleta, que estamos mezclando y poniendo capas de pintura sobre otras frescas, que el pincel no las mezclaría, y sin embargo con la paleta podemos ponerla sin tener la necesidad de mezclar unas con otras, aunque también podemos usar ese recurso. Estamos hablando de pintura rápida, pero también hay algunos pintores. Yo tengo un amigo y compañero que es Rafael Casal Palacio, que utiliza la paleta y hace unos trabajos muy elaborados. Podéis meteros en su Facebook, Rafael Casal Palacio, y podéis daros cuenta la cantidad de cuadros y la cantidad de elaborados que están en esos cuadros. Sobre todo son paisajes, le gustan mucho los paisajes de Sevilla, y él con la paleta consigue muchísimas cosas. Consigue efectos cuasi de pincel. Bueno, pues esta es la paleta. Hay muchas formas de paleta. ¿eh? Yo tengo unas cuantas. Tengo aquí varias paletas, que cada paleta tiene un uso. Hay algunas que las utilizo única y exclusivamente para mezclar, como es esta. Aquí incluso a la pintura se le puede añadir una serie de elementos para darle más grosor, más consistencia, mayor textura. Y es esta, la paleta de mezclas. Después utilizamos distintas paletas de distintos calibres. Veis que esta es más pequeñita, esta es un poco más larga, pero vamos, a mí me gustan las que tienen entre 4 y 6 centímetros de paleta. Y la paleta, igual que los pinceles, dijimos que se podía pintar con la punta y con los filos y con la parte plana, digamos. Pues la paleta permite lo mismo. Podemos pintar con el filo, con la punta, con casi toda la superficie plana que tenemos de base, o con una parte de la superficie plana, en función de la pintura, si le ponemos más o menos distancia de pintura, cantidad de pintura. Bueno, lógicamente la paleta pequeñita es para temas muy delicados, para puntitas, para cosas ya que se aproximen a buscar la excelencia en el detalle.
Y las paletas más grandes, bueno, pues son más para la batalla. Hay una paleta muy curiosa que es esta, que es en forma de lágrima, ¿veis? Que es como una lágrima. Y hay otras que son con bastantes aristas, como por ejemplo esta. Todas tienen su función. Incluso hay unas paletas que son mixtas entre esta y esta. Estas son paletas de pintor, de pintar, para pintura, para fabricar el cuadro, y estas son paletas para mezclar. Pero hay unas que son intermedias, o sea, para que el pintor lleve menos trasto a la hora de salir a la calle, utilizan esta paleta y le dan la forma de esta. Entonces la espátula o paleta, esta la doblan hacia abajo y después hacia el frente y hacen un híbrido, una mezcla de pintura que sirve, de paleta que sirve para mezcla y paleta que sirve para pintar, ¿vale? Hemos visto todas las paletas. Pero incluso hay paletas que se pueden utilizar que nos dan otros recursos. Por ejemplo, estas que son de plástico. Fijaros la cantidad de distancia, de volumen, de centímetros cuadrados que yo puedo alcanzar con esto. Es que cogemos la pintura y mezclamos así y podemos abarcar gran cantidad de espacio. Las hay metálicas también, e incluso la mitad de este tamaño, y si no la encontráis, bueno, pues la cortáis con una tijera y tenéis un trozo más pequeño. También hay unas paletas curiosas que son parecidas a estas de lágrimas, pero que tienen un corte, y entonces se utiliza, en vez de con la punta redondeada, con una punta totalmente oblicua, pero recta. Bueno, hemos hablado de las paletas y ahora vamos a ver un poco de su utilización. Paleta o espátula. Bueno, pues nos vamos a la paleta, que tengo que preparar aquí algunas cosillas, algunos colores, y podemos ver, por ejemplo, cómo se puede utilizar. Si nosotros mezclamos, si nosotros hacemos, podemos encontrarnos con un trazo ancho. Podemos usar un trazo menos ancho. Fijaros la mezcla. Hay personas que no saben utilizar la paleta, porque la forma de utilizar la paleta normalmente es de izquierda a derecha, y utilizando los cantos. Y así mezclamos y hacemos un color homogéneo. Esto es otro efecto. Podemos usar la punta. Total, que la paleta, como elemento de auxiliar para conseguir fabricar un cuadro, es magnífico. Hay autores que sostienen que el cuadro completo se hace con la paleta, y todo entero con la paleta. Yo creo que es útil utilizar también la paleta como auxiliar del pincel, o utilizar el pincel como auxiliar de la paleta. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando estoy haciendo vegetación, utilizar la paleta para sacar efectos. No sé, por ejemplo, si estamos pintando por ejemplo, un seto de esos que hay en el Alcázar, pues si vamos utilizando la paleta para hacer el seto, pues con los arrastres se va consiguiendo un efecto, bueno, para que parezcan mirtos
o también se le pueden parecer alguna conífera que se utilizan también para hacer setos, arrayanes. Se le puede poner, vamos a ponerle unas luces, ¿eh? Le ponemos unas luces y conseguimos ponerle la parte de arriba del seto donde le da el sol, ¿eh? Fijaros. Y va cogiendo, se puede arrastrar un poquito para abajo y se pueden hacer multitud de efectos con la paleta, ¿eh? Bueno, pues después la paleta, por último, como pasa también con el palaustre, tiene una función básica, que es el limpiar su hermana la paleta de poner los colores. Entonces vamos arrastrándola con el canto y nos llevamos la pintura sobrante. Por último, un poco de disolvente y el trapo, no olvidaros del trapo, y dejamos la paleta de poner los colores totalmente limpia. Hay una cosa que me he propuesto decir en algunos de los vídeos estos que estoy haciendo, y es homenajear a algunas de las personas y maestros que yo he tenido en la vida y que han influenciado mi pintura. Yo, desde que tenía 10, 11 años, no lo puedo poner todavía muy en claro, pero 10, 11 años, empezó a darme clase don Francisco Meireles Vega, Paco Meireles. Paco Meireles, hasta que falleció, siempre fue mi maestro y mi consejero. Y os voy a contar una anécdota. Bueno, Paco Meireles fue el primer doctor en Bellas Artes, en fin, fue un señor muy peculiar. Cuando a mí me encargan el primer cuadro enorme que tenía, para mí aquello era una locura, porque tenía 3 metros 25 de altura por 2,25 de ancho, pues yo dije que sí, pero inmediatamente me fui en busca de mi maestro. Le digo, Paco, mira que me han encargado esto y yo no tengo narices de saber cómo meterle mano a esto. Y me dice, core, pues si el cuadro es muy grande, pues tú utilizas los pinceles muy grandes. Los pinceles grandes y así te sale. Pues efectivamente, el cojones se fue al estudio una vez que encargó el bastidor y el lienzo y empezó a utilizar pinceles grandes. No os obsesionéis con pinceles pequeños, que los pinceles pequeños pueden llevar a que de alguna forma te impliques solamente con los pinceles pequeños y te estás privando de una serie de efectos que se consigue con pinceles grandes, medianos o intermedios. Porque el pincel lo bonito que tiene es que deja un arrastre que se puede utilizar perfectamente para muchas cosas. Una ayuda de la paleta, los dedos, que os haré incluso hasta un cuadrito pintando con los dedos. Bueno, lo dicho, las paletas metálicas, que se parecen a las paletas, a los palaustres, ¿eh? Hemos dicho que son paletas o espátulas. Podemos utilizar estas plásticas también. Las paletas sirven no solamente para mezclar los colores, sirven para pintar y sirven para limpiar. Y por supuesto, hay muchos tipos de paletas, como por ejemplo esta espátula, que también se puede usar. Y cualquier tipo de cosas que de una forma artesanal vosotros busquéis para arrastrar la pintura. Hemos dicho que fueron los plenairistas o los pintores que se dedicaban un poco al impresionismo los que empezaron a utilizar las paletas. ¿Por qué? Porque las espátulas, las paletas van dejando un grosor de pintura y van dejando unos efectos muy propios de ese tipo de pintura rápida, ¿vale? Bueno, y desde aquí vuelvo a decir que
hago el homenaje a mi querido Paco Meireles y que en ocasiones contaré algunas cosas de él. Muchísimas gracias y espero que os guste.